Atenas fue el centro histórico principal de la región llamada Ática, situada al suroeste de Grecia continental. Es una península rocosa de forma triangular que penetra en el mar Egeo. A pesar de ser una región montañosa, tiene tres llanuras importantes: Eleusis, Atenas y Maratón. El puerto de Atenas era Pireo. Los atenienses fueron el producto de muchas corrientes pacíficas de migrantes que se ubicaron en dicha región. Organización social de Atenas. En Atenas existió la desigualdad social, como en todas las sociedades de la antigüedad. Las principales clases sociales eran los ciudadanos, los metecos y los esclavos. Los ciudadanos, conocidos también como atenienses verdaderos, descendían de los jonios. Esta clase llegó a evolucionar de tal manera que todos los ciudadanos eran iguales ante la ley. Ejercía el control del Estado. La ciudadanía era un privilegio que se adquiría por nacimiento y se transmitía de padres a hijos. Los meteos o extranjeros vivían en Atenas, dedicados al comercio y a la industria. No eran considerados ciudadanos. No podían elegir en la asamblea ni tenían derecho de adquirir propiedad inmueble. Las personas nacidas en el Ática de padres no atenienses seguían siendo forasteros o metecos. Los esclavos constituían la clase oprimida, conformada por los prisioneros de guerra. Vivían sometidos a trabajos forzados. Podían ser vendidos, pero se les respetaba la vida. Fue la clase social más numerosa, posiblemente la tercera parte de la población total. La educación en Atenas. La educación en Atenas era una enseñanza que, sin dejar de ser dura, ya mostraba elementos que aún hoy en día podemos reconocer en nuestras escuelas o universidades. La educación ateniense atendía tanto al cultivo del cuerpo como de la mente. Los atenienses pusieron el énfasis en el desarrollo de la razón y del sentido crítico, que ejercitaba en la vida pública y en las manifestaciones culturales. El Estado era el regulador de la educación, pero esta no fue nunca monopolio del Estado. Así, se respetaba la obligación cívica y moral de los padres a educar a sus hijos y se garantizaba la libertad de la enseñanza. La democracia ateniense solo implicaba a los ciudadanos en las tareas de gobierno y en la elaboración de las leyes. Todos los ciudadanos eran iguales ante la ley, solo existía diferenciación económica entre ellos. La elección de cargos públicos se realizaba por sorteo, remunerando a aquellos ciudadanos que no tenían posibles suficientes para dedicarse en exclusiva a la política. De esta manera se impedía que los poderosos ocuparan los cargos más importantes. Por otra parte, la educación en la familia era muy deficiente. El padre no se preocupaba y estaba dirigido más a la vida social. La madre ejercía escasa influencia debido a su ignorancia. El niño aprendía poesía y cánticos. Se aprovechaba su afición a los cuentos y fábulas para inculcarle verdaderas morales. Hasta los 7 años, los niños y niñas atenienses permanecían bajo el manto de su madre, abuela o nodriza, la cual enseñaría al niño aspectos básicos de la mitología, pequeños poemas nacionales o cuentos sencillos, lo justo para familiarizarse con el tema. A partir de los 7 años, el padre decidía si continuaba su educación en el hogar o bien acudiría a la casa de algún maestro particular. A partir de ese momento, las niñas solían seguir junto a la madre, dedicadas a las funciones de la casa hasta su boda. Los niños, en cambio, iban a la escuela. La enseñanza ateniense era de las más completas de la época. Sin embargo, no era para todos. Las mujeres no recibían ningún tipo de educación excepto una lectura y escritura muy básica. Desde pequeños estaban relegadas a un segundo plano, exclusivamente para la cocina y labores domésticas, aunque siempre había excepciones que confirmaban la regla, sobre todo en oráculos o sacerdotisas. Cuando el niño comenzaba su educación, pasaba a manos de un pedagogo encargado de vigilar sus costumbres y de conducirle a la palestra y a las clases, que por norma general era un esclavo que se dedicaría por velar la enseñanza del pequeño Heleno. El pedagogo le llevaba los libros, la lira y las tablillas, y le protege de los peligros de la calle.
La escuela ateniense era de carácter privado. El mobiliario escolar constaba de dos tipos de silla. La cátedra magistral, ocupada por el maestro, que tenía respaldo y pies curvos, y los escabeles, sin respaldo y con los pies rectos, donde se sentaban los alumnos y profesores auxiliares. ¿Cuáles eran los instrumentos de enseñanza en Atenas? Los instrumentos de enseñanza más comunes eran la lira y la flauta para el canto, tablillas y estiletes para la escritura y el pergamino para la lectura. La educación integral en esta época comprendía la formación en las letras, la música y la gimnasia. Además, las clases solían ser el patio del maestro, donde los niños se sentaban a su alrededor. En aquellas aulas se aprendía gramática, aritmética, gimnástica y música, esenciales para desarrollar mente, cuerpo y alma. El gramático enseñaba a leer y escribir. Lo hacían con una tablilla de cera y curiosamente siempre en voz alta. Nunca leían para sí mismos. Hay que imaginarse el lío de 15 niños leyendo a la vez en voz alta y cada uno a lo suyo. Por su parte, la aritmética eran las temidas matemáticas. Sus calculadoras eran sus dedos para cuentas sencillas y fichas o ábacos para las más complejas. Pero más valía aprender, pues los castigos corporales estaban a la orden del día y a los maestros no les temblaba la mano a la hora de aplicarlos. Por supuesto, no tenían libros de texto, tenían que aprender todas las materias de memoria. Esto lo hacían memorizando en bloques los poemas de Homero, que según los griegos enseñaban todo lo que un buen ateniense debía aprender: valor, amor por Grecia, sacrificio y superación, por lo cual podemos decir que la Ilíada y la Odisea eran los libros de texto de la mayoría de los griegos. De la misma forma, la gimnasia era igual de importante que cualquier otra materia, pues la educación sería incompleta sin ella. Los alumnos eran separados en dos grupos, los más pequeños de 14 años y los de 15 a 18. La practicaban completamente desnudos y debían llevar a clase un tarro de aceite para ungirse durante el ejercicio. El lugar de entrenamiento se llamaba palestra. Se trataba de una superficie de arena cuadrada donde practicaban lanzamiento de jabalina, disco o un tipo de lucha llamada pancracio. Al igual que en gramática o aritmética, si el alumno no se esforzaba o era especialmente torpe, se le solía castigar con golpes y a veces humillaciones. Todo, claro está, para motivar al alumno. Por otra parte, en música aprendían a tocar la cítara o el aulos, siempre de oído y de memoria. En esta disciplina la danza también tenía un lugar privilegiado y acompañaban las otras clases, sobre todo en gimnasia, con música y danzas que alegraban el espíritu. Cuando el ateniense cumplía 18 años, se acababa su educación básica y comenzaba un periodo obligatorio de 2 años en el ejército. Si los atenienses hacían la mili, allí aprendían a combatir en formación de falange o plita, a luchar cuerpo a cuerpo, a utilizar el copis, espada griega, incluso recibían clases náuticas. No olvidemos que Atenas poseía una gran flota. Una vez finalizado el periodo en el ejército, el ateniense podía dedicarse a vivir como un ciudadano más o seguir formándose. Si decidía continuar estudiando, se iniciaba la enseñanza superior que tenía lugar en el gymnasium, que constaba de palaestra para los deportes y el ejercicio físico y el exedre, que son grandes espacios destinados al estudio de las ciencias superiores. Asimismo, los estudios superiores eran la retórica, en mayor medida la epidíctica o política y la filosofía. Los estudios técnicos como la geografía, la astronomía o la medicina se daban en menor medida. Esta enseñanza superior estaba a cargo de los sofistas. Esta clase de profesores se dedicaba a moverse por distintos núcleos de población, enseñando sus virtudes. Los alumnos que quisieran le podrían seguir por la zona mientras aprendían con él materias como geometría, astronomía, física, retórica, política, entre otros. Este tipo de educación normalmente la recibían los ciudadanos más pudientes o aquellos que quisieran desempeñar un cargo público. La educación griega y ateniense se extrapoló con el tiempo a otras culturas y finalmente una ciudad en la península itálica la adoptaría y mejoraría con el tiempo. Si algo sabía hacer Roma era tomar y mejorar las virtudes de otro pueblo,
Más de 2000 años después, casi todo el mundo puede recibir una educación completa, incluso especializada.